Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio, una parte de la historia. Seguimos con esta historia de Inglaterra tan interesante y que nos está dando tan buenas recreaciones y tan buenos momentos históricos de encontrarnos de cómo iba avanzando el parlamentarismo, cómo se iba cambiando de una monarquía a otra, cómo el pueblo luchaba como podía y como sabía por hacerse para salvaguardar los mínimos derechos que entonces le dejaban tener, cómo la Iglesia de Inglaterra, el poderío anglicano, a veces estaba en la hegemonía absoluta, a veces conforme entraban reyes que no eran precisamente muy anglicanos, pues tenía grandes oscilaciones. De cómo los puritanos fueron en el paso de los años pues venidos a menos, y cómo un alto clero, que muchas veces tenía gran similitud con lo que era el clero católico romano, salvo que se podían casar y algunas cuantas cosas más, pues mantenían de una manera férrea también un poder omnímodo sobre lo que era el pueblo y a veces sobre lo que era el rey, y siempre con unos manejos muy de jugadores, casi de jugadores de naipes con los que eran los parlamentarios que había en el Parlamento. Todavía llega hasta hoy, todavía en la Cámara de los Lores creo que tiene 26 clérigos, obispos, que forman parte de esa Cámara. Ahora es un poco al revés. Yo el último, a veces suelo seguir cosas de las que hay en el Parlamento. Los obispos han estado, salvo de los 26, creo que salvo 2, han estado el resto muy contrarios a lo del Brexit, y leyeron un discurso bastante incendiario contra el primer ministro. Pero bueno, eso es el parlamentarismo, también tienes que hablar y tienes que escuchar, pero el pueblo inglés puso a quien está, que nos puede parecer mejor o peor, pero ahí está. Pero no voy a entrar en lo que son las disquisiciones de los lores ni de los comunes, sino que voy a contaros alguna historia más antes y poneros una pieza musical que hace ya varios podcasts que no os pongo nada. Una pieza musical de Purcell, como veréis, porque vive en esta época. De hecho, es Guillermo III y la reina María, y él compuso una pieza para el funeral. Pero como hoy no vamos a hablar del final de los Orange, del final de los Orange, de la entrada de los Orange en lo que era la monarquía británica, lo dejaremos para otro día. El vivir y al haber nacido al lado de un río, como me pasó a mí, pues me hacía siempre sentir una curiosidad, y tengo una curiosidad innata, y me gustan los puentes porque al lado de mi casa había un puente que cruzaba de un lado al otro y cambiabas de pueblo. Podías estar en un pueblo, en otro, ir y venir. De críos lo hacían muchas veces, cruzábamos por el puente del río, ahora estoy aquí, ahora estoy allí, ahora estoy aquí. Ahora que están con pandemia, creo que está cortado lo de un pueblo a otro, ¿no? Estas cosas demenciales que nos han pasado. El otro día recordaba con un conocido, decía, hay que ver, en el año, cuando entró el milenio, en el año 2000, parecía que todo iba a ser un progreso y un vivir bien y un quitarnos un montón de preocupaciones de encima, y nos han llegado de golpe todas más y muchos más. Bueno, esperemos que, como decía Santa Teresa, esto sea una noche en una mala posada. Veía el puente desde la ventana de mi casa, que vivíamos en un tercer piso, y aquel puente me parecía un puente bellísimo. Cuando fui creciendo y a hablar de los puentes, de los puentes que cruzaban el Sena en París y todas esas cosas, decía, bueno,
Yo también tengo mi puente que miro por la ventana. El puente es horrible, ¿eh? No os pensáis que no tiene estética ni por dónde agarrarlo, porque es un puente hecho... Tiene unas paredes laterales que están hechas en piedra, porque era como... pero piedra de cascajo, no penséis que piedra de sillería, un solo arco, y el arco es un arco de hormigón, que pusieron un andamio cuando el agua del río no bajaba muy turbulenta, hicieron un encofrado, pusieron unos hierros, ya hierros se ponían, y dejaron un puente hecho que, bueno, el único elemento de estética que tenía eran las barandillas, que sí que eran unas barandillas labradas de hierro forjado, pintadas de blanco, así imitando la barandilla de la concha de San Sebastián Donostia, pero ahora exactamente me decís cómo está. Creo que sigue así, pero vamos, que no arrebata el sentimiento artístico. Cuando hay una cosa bonita en mi pueblo, pues la digo, pero cuando no hay una cosa que sea excesivamente elegante, también hay que decirlo. Pero bueno, era el puente que me servía a mí para cruzar mis horizontes cercanos y pasar de un pueblo a otro, ir de mi casa hasta la estación a ver trenes que me movían por todo aquel proceloso mundo desconocido para mí en mi infancia. Y otro de los puentes, el otro día estuvimos en el puente de Westminster, que está al otro lado del Parlamento, es el puente de Lambeth, el Lambeth Bridge, que es un puente para el tráfico rodado y también peatonal que cruza el río en la parte central de lo que es Londres. Los dos puentes más centrales serían estos, serían el puente de Lambeth y sería el puente de Westminster. El puente de Westminster ya está limitadísimo de tráfico. No sé quién puede pasar por allí, creo que los que van al hospital de St. Thomas, pero en cambio en este sí, todo lo que es el barrio de Lambeth, y para entrar creo que por lo menos a lo que es la gran estación de Waterloo que está allí, creo que solo se puede entrar por ese otro puente, no por el principal, porque ya os digo que se está muy limitado al tráfico. Como todo Londres, todo Londres está limitadísimo. Es siguiendo la corriente del río hacia arriba, el siguiente puente sería primero estaría el Westminster, el puente de Westminster, y el anterior sería el Vauxhall puente. El color predominante de la actual pintura del puente es el rojo, el mismo que las bancadas, como os dije el otro día, de la Cámara de los Lores, que están en la parte sur del Palacio del Westminster, muy cercana al puente. Esto contrasta con el de Westminster, cuyo color predominante es el verde, el mismo que las bancadas de la Cámara de los Comunes en la parte norte de las casas del Parlamento. Si veis desde cualquiera de los dos puentes el Parlamento, los parlamentarios tienen como una especie, la palabra no es lobby, sino que sería como una especie de terrazas o de parte de cafetería, antes era donde fumaban y donde se tomaban el café y las cervezas, que dan a la altura del río. El sitio es precioso, bueno, claro, ahí solo pueden entrar ellos. Entonces, los toldos de los comunes son verdes y los toldos de los lores son rojos. Yo no sé si está partido, se puede pasar de un lado al otro, pero yo desde luego he visto los dos colores y se entienden muy bien. En lo que es la parte de Lambeth, o sea, al otro lado donde está el Parlamento, se encuentra el Lambeth Palace, que es donde es la residencia en Londres del arzobispo del Canterbury, el cabeza de la Iglesia de Inglaterra. También allí está el Albert Embarcadero, el embarcadero Alberto, y el hospital de St. Thomas, que es toda una referencia porque fue uno de los primeros sitios donde estuvo Florence Nightingale, que fue la primera enfermera que organizó la sanidad de una manera coordinada, y es un emblema histórico de toda la gente que entienda algo de enfermería y bastante de sanidad. Nunca se le estará lo suficientemente agradecida a la gran enfermera Florence Nightingale. Y también está un edificio de la Organización Marítima Internacional. Y en la parte oeste, donde está la parte de Westminster, están el Thames House, que es una casa que dicen que es el cuartel general del MI5, de los espías.
el Millibank Tower, la torre del Banco Mill, y la Tate Britain, que es una de las partes de la gran pinacoteca, de las grandes pinacotecas que hay en Londres. Luego está el Palacio de Westminster. Cuando hablamos del Palacio de Westminster hay como tres cosas importantes, bueno, hay muchas cosas importantes, ¿no? Pero las citamos muchas veces, pero son distintas. El Palacio de Westminster es el Parlamento. La abadía de Westminster es la abadía real, la abadía de patrocinio real, donde se celebran las coronaciones y grandes actos de la Iglesia anglicana. Y la Catedral de Westminster, que es católico-romana. No nos confundemos. Y como digo, también está a poca distancia andando al norte, atravesando el jardín de la Torre Victoria. La Torre Victoria es otra torre que está a la otra parte del Parlamento. O sea, en una parte estaría el Big Ben, el gran reloj, y en la otra parte estaría la Torre Victoria. Indudablemente porque se hizo en tiempos se remató en tiempos de la Reina Victoria. La actual estructura, con 5 arcos de metal, diseñada por el ingeniero Sir George Humphreys y el arquitecto Reginald Blomielf, fue inaugurada el 19 de julio de 1932 por el rey Jorge V. Tenía 4 carriles para el tráfico, ahora reducidos a 3, y un cuarto para los autobuses exclusivamente. Iba desde una rotonda al norte, al lado del Palacio de Lambeth, hasta otra rotonda. Las dos están, las dos rotondas están. La del Palacio de Lambeth tiene así como una ligera caída, porque el puente se eleva un poco, hay que hacer una rotonda allí y hay que bajar, y ahí se abren también cantidad de posibilidades de salir hacia las calles del barrio de Londres. Es lo que más controlo yo. La otra rotonda, donde el Millbank Road coincide con Hosford Road, cuyo nombre nos da una pista de un anterior cruce, un ferry que cruzaba el río hacía muchos años, y hay obeliscos en cada extremo coronados por piñones en piedra, conocidos por ser el símbolo de la hospitalidad desde la época romana. Estos piñones a menudo se han confundido con piñas. Parte de la confusión proviene del hecho de que una vez se le llamó el puente, se les llamó a estas piñas, entonces pensaba la gente que era el puente. Mucha gente popularmente se refería como el puente de las piñas, pero son piñones. Bien, la anterior estructura fue un puente suspendido de 250 metros de longitud, diseñado por Peter Warlott y que se aprobó en un acta parlamentaria de 1860, porque el Parlamento era el que tenía que dejar abrir los puentes, y se abrió como un puente de peaje en 1862. Pero las dudas sobre la seguridad, junto con la dificultad para los coches de caballos, hicieron que el tráfico disminuyera mucho, y esto hizo que se empezara a usar únicamente como paso de peatones. Y dejó de ser un puente de peaje en 1879, cuando la Junta Metropolitana de Obras asumió la responsabilidad del mantenimiento. Hay que ver, nosotros que decimos que que pagamos muchos peajes de las carreteras y de las autopistas y de todas estas, bueno, especialmente de las autopistas, pues ya veis que también había que pagar un peaje para cruzar el puente de Lambeth. Años antes, un gran genio de la música, Henry Purcell, compuso este rondó tan espectacular.
Ya veis qué maravilla de interpretación, qué maravilla de música y qué momentos de gran delirio y de gran éxtasis musical podían vivir aquellas personas que tuvieron la suerte de convivir y de vivir en directo la dirección y la creación musical de Henry Purcell. Y nos habíamos quedado con Guillermo III de Inglaterra, Orange, de la dinastía Orange, y de la reina María. Vamos a empezar hablando de la Carta de los Derechos o Declaración de los Derechos, que en inglés se dice Bill of Rights. Es un documento redactado en Inglaterra en 1689 que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jaime James II, que es el que hemos visto en el capítulo anterior. El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo, tanto de Carlos II como de Jaime II. La Declaración de Derechos de 1689, el Acta de Exclusión de los católicos partidarios de los Estuardo de 1701 y el Acta de Unión de Inglaterra y Escocia de 1707 aseguraron el triunfo de una monarquía que se pretendía, podríamos decirla, moderada y protestante en el nuevo reino de Gran Bretaña. Cuando digo protestante, se incluye también al anglicanismo dentro de las iglesias reformadas. No confundamos nunca, cuando hablamos del protestantismo en Inglaterra, confundirlo con el protestantismo alemán. El nuevo Parlamento redactó una declaración de derechos que recuerda las obligaciones y los deberes respectivos del rey y del Parlamento. El rey no podía crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento. El rey no puede cobrar dinero para uso personal sin la aprobación del Parlamento. Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin aprobación del Parlamento. Las elecciones a los miembros del Parlamento deben ser libres y las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar, y el Parlamento debe reunirse con frecuencia. Esto ya veis que marca una línea clara entre lo que es la monarquía y lo que es el Parlamento. Es el primer paso. El primer paso, entiéndase, saltando lo que entendemos nosotros de lo que debía ser una monarquía parlamentaria, o hacia donde evolucionó, que era el control del Parlamento del poder real. La Declaración de Derechos hizo que el Parlamento limitara los poderes de la nobleza y, en cuanto a la Iglesia, promulgó el Acta de Tolerancia en mayo de 1689, que concedía libertad religiosa a los católicos y protestantes, la libertad de culto, el derecho a abrir escuelas y el acceso a todas las funciones públicas. Se denomina Ley de Tolerancia y no de libertad religiosa, dado que en primera instancia Gran Bretaña tenía y tiene una religión oficial, que es la anglicana, y se toleraba a ciertas personas que no son de dicha religión, pero no a los católicos, generando de esta manera la marginación de un determinado grupo y no lograba la libertad religiosa que hoy en día se considera como justa. Entendéis que en el fondo lo que hacían era hacer una trampa de poder. La verdadera reina legítima debía ser la hija de Jaime II Estuardo, María. María vivió de 1662 a 1694 y se casó, como vimos, con Guillermo de Orange, de modo que son proclamados conjuntamente rey y reina desde febrero de 1689, a condición de que reconozca el Bill of Rights, la monarquía constitucional, la democracia del sufragio censitario, basada en la soberanía de la nación. Estas ideas sustituyeron a lo que era la monarquía hereditaria y absoluta de origen divino, y otorga la libertad religiosa y el equilibrio de poderes entre el rey y el Parlamento. Esto era lo que se intentaba. ¿Cómo se consiguió y cómo se hizo el equilibrio? Esta libertad religiosa y el equilibrio de poderes entre el rey y el Parlamento ya fue algo que podemos decir que fue un poco más complejo.
El acta trienal, la Trienal Arc, fue aprobada aprovechando la ausencia del rey, que visitaba mucho el continente y en la que el rey no puede verse privado del Parlamento por más de 3 años. Así que el rey no puede prolongar una asamblea dócil a sus proyectos. ¿Entendéis lo que hacían? A veces cuando el rey se iba mucho tiempo, porque el rey en el fondo era un orange, era un holandés, también tenía intereses en el otro lado y viajaba mucho. Tenéis que tener en cuenta que entró Holanda allí dentro de un día, en el recorrido de un día prácticamente se cruza de unos puertos a otros. En 1695 el Parlamento vota la libertad de expresión para periódicos y libelos, ampliando así la participación de la opinión pública en la vida política. La siguiente reina, Ana, que estuvo de 1702 a 1714, va a ser muy popular, inglesa y anglicana. Los Tories quisieron abolir la Tolerance Act y separarse de Escocia, pero los Whigs tienen una mayoría en las elecciones de 1705, de modo que aprueban el Acta de la Unión de 1707, que suponen la unión política de ambos reinos, el escocés y el inglés, bajo el nombre que tanto nos suena, que es Reino Unido de Gran Bretaña. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 y de un Ministerio de Comercio que consiguiera ventajas comerciales aseguraron una época de gran bonanza económica para Inglaterra y del desarrollo del capitalismo. La intelectualidad reflejaba estos cambios. Estamos hablando es la época de Newton, de Pope, de Leibniz, de Swift, finalmente de John Locke, con sus 2 tratados sobre el gobierno civil, una obra publicada en 1689, que da a la experiencia inglesa una repercusión que sacudirá a Europa en lo que es el siglo siguiente. Guillermo III era Guillermo de Orange, también llamado William Henry, príncipe de Orange, y había nacido el 14 de noviembre en La Haya, en los Países Bajos, y murió en el 702. Era stadtholder de las Provincias Unidas, como una especie de gobernador, la palabra no es rey, sería como un virrey, pero con poderes de rey, prácticamente. Igual lo digo muy liado, pero creo que no me voy a meter más en todo lo que son las disquisiciones del cargo. Fue stadtholder de las Provincias Unidas de los Países Bajos, como Guillermo III, y rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, reinando juntamente, como os he dicho, con María II hasta su muerte en el año 1694, porque ella murió antes. Dirigió la oposición europea a Luis XIV de Francia y en Gran Bretaña aseguró el triunfo del protestantismo y del Parlamento. Hijo de Guillermo II, príncipe de Orange, y de María, hija de Carlos I de Inglaterra, Guillermo nació, como os he dicho, en La Haya en 1654, 8 días después de la muerte de su padre. Fue un hijo póstumo. Como stadtholder de las 5 Provincias Unidas de los Países Bajos, Guillermo II había incurrido recientemente en una enemistad con una poderosa minoría de una oligarquía republicana que dominaba la provincia de Holanda y la ciudad de Ámsterdam. Después de su muerte, este partido decidió excluir a la Casa de Orange del poder y el acta de reclusión de 1654 desbancó al príncipe y Orange y a sus descendientes de tener el cargo en el Estado. Pero luego todo esto cambió mucho, ¿eh? Estoy hablando de la historia de Holanda. La educación de Guillermo III, sin embargo, fue desde el principio la formación de un gobernante. Los contemporáneos coinciden en que era un niño de gran vivacidad y encanto, pero tenía frecuentes disputas con su madre y su abuela paterna, y estas cosas, las peleas de la madre y de la suegra, perturbaron su infancia y pueden haber ayudado a criar él en un hábito de ser una persona muy reservada que se intensificó por las dificultades de su vida posterior.
En el año 1660, después de la restauración de su tío Carlos II al trono inglés, el acta de reclusión fue rescindida. Poco después, su madre murió, dejándolo a la tutela de su abuela y de su tío Frederick William, el elector de Brandeburgo, y a principios de 1660 fue nombrado pupilo de los Estados Generales, la asamblea representativa de las Provincias Unidas. Bajo Johan Buit, el gran planificador de Holanda, adquirió el conocimiento de todo lo que eran los negocios públicos, y su promesa excepcional y la devoción popular hicieron imposible negarle todo avance, pero el edicto perpetuo de 1667 le decretó los cargos de Stadtholder y de capitán general, anteriormente ocupados simultáneamente por los príncipes de Orange y nunca habían sido ocupados por la misma persona. Uno era el régimen político y económico y otro era el militar, por decirlo de alguna manera. En 1671 quedó claro que Luis XIV de Francia y Carlos II de Inglaterra estaban planeando un ataque conjunto contra las Provincias Unidas, y las demandas para el nombramiento de Guillermo como capitán general se volvieron inexistentes. Fue nombrado en febrero de 1672, aunque al principio con una autoridad muy limitada. En marzo y abril, Carlos y Luis declararon la guerra y en junio las tropas francesas cruzaron el río Rin e invadieron 3 provincias en otras tantas semanas. La marina holandesa pudo mantener a los ingleses bajo control, pero el ejército había sido descuidado y estaba mal entrenado y mal equipado. Como último, los pólderes o zonas bajas pantanosas se inundaron y William, con muy pocas tropas no excesivamente no armadas, por decirlo de alguna manera, pues se quedó bloqueado por lo que fue el efecto de la línea de agua o por la inundación. El pánico estalló en el país y había demandas airadas para la elevación del príncipe al estandarte, al ser el cabeza ya. Los pocos disidentes fueron anulados y el 8 de julio fue proclamado Stadtholder de los Estados Generales. En unas semanas, después de que la guerra se frenase, el país se restableció y durante un año mantuvo casi todo en su funcionamiento. En otoño de 1672, Guillermo había revisado la ayuda del emperador del Sacro Imperio Germánico, Leopoldo I, y el elector de Brandeburgo. Y en 1673 España se unió a la alianza, pero su ayuda no fue inmediatamente efectiva. Guillermo, por su parte, estaba reconstruyendo constantemente su ejército y en septiembre de 1673 recuperó la fortaleza clave de Naarden. Luego se trasladó rápidamente al territorio de Colonia, unió sus fuerzas a las del emperador y el 12 de noviembre capturó Bonn. Los franceses, amenazados de cerco, evacuaron a toda prisa las Provincias Unidas ante la ayuda del emperador del Sacro Imperio, y los aliados menores de Carlos II y de Luis XIV se vieron obligados a hacer las paces en 1674. La aventura holandesa de Luis había fracasado y había convertido ya a la mitad de Europa en su contra, pero todavía tenía muchos lugares de Alemania y de los Países Bajos españoles, por lo que la guerra continuó y se extendió a las partes más remotas del continente. La principal preocupación de Guillermo durante los siguientes 4 años fue el mandato de los ejércitos holandeses en Flandes. Aunque los asuntos internos holandeses y los repetidos intentos de encontrar una fórmula de paz aceptable le quitaron gran parte de su tiempo, la paz fue finalmente hecha en una serie de tratados de entre 1678 y 1679. Ya habéis visto que hemos tenido que fusionar la vida de un holandés, de Guillermo III de Orange, con el reinado de Inglaterra para, en el siguiente paso, avanzar de cómo fue su gobierno, cómo fue las luchas y las ambiciones y los retos que le marcó el Parlamento y cómo fue esta parte de la historia de Inglaterra.
Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.